Cuando doy una materia, cuando voy a dar una asignatura, le pido a mis estudiantes que se pongan en mi lugar y tengan mi mirada, o me pongo en el lugar de mis estudiantes y comprendo más su mundo y sus expectativas para así enseñarles los contenidos. Creo que esta es una muy buena pregunta que siempre debemos hacernos cuando nos enfrentamos a un nuevo grupo pedagógico, didáctico, un taller. Y es una de las preguntas que se puede expresar o plantear de manera muy interesante la película Escritores de la Libertad en 2007. Es una película que les recomiendo, basada en un hecho real, muy interesante, e inicia con una protagonista que es justamente una profesora joven, de 23 años más o menos. Se llama Erin, ella acaba de llegar a una escuela pública que está en Long Beach y está a punto de trabajar en esta escuela, y justamente, no sé si es porque era la más joven o la más nueva, le dan un grupo de estudiantes que por todos los profesores e incluso por la propia institución había sido etiquetado como un grupo problemático, de alto riesgo y un grupo del que no se esperaban muchas cosas, por el que no se tenían muchas expectativas. En ese sentido, los otros docentes que tenían más experiencia, por ejemplo los docentes de literatura, ella era de literatura, enseñaban a grupos más estables, y ella le asignaron el grupo que precisamente ningún docente quería, que es algo que muchas veces vemos. Debería ser contrario, un docente con más experiencia quizá podría apoyar un grupo mucho más complicado, pero usualmente a veces cuando uno es joven le asignan grupos más complejos, ¿no? Estas son etiquetas que se mencionan en la película. Estos jóvenes están atravesados por problemáticas sociales vigentes y reales. La violencia de pandillas, la discriminación por cuestiones de raza o género, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades de trabajo, etc. Erin al principio intenta enseñar desde las referencias y estrategias pedagógicas que ella conoce, pero ella no es sus estudiantes. Es una mujer joven, blanca, que acaba de salir de una universidad que no interpela a sus estudiantes con teorías que en realidad a ellos no les son muy cercanas. Obviamente no puede conectar con ellos. Y ella se plantea entonces otro camino, el camino de conocer a sus estudiantes. Así que realiza una dinámica bastante interesante que se conoce como la línea de juego, que colocas con cinta masking quizá o con cinta blanca, ¿no? Una línea en medio del salón y comienzas a hacer preguntas. Conforme tus estudiantes se sientan identificados con esas preguntas, van avanzando. Entonces ella coloca esta línea en el aula y les pide que avancen conforme haga preguntas, ¿no? De un paso, ¿quién ha pasado por esto? Y los estudiantes dan un paso. Así entonces ella comienza a hacer algunas preguntas para conocer las experiencias y aparecen poco a poco muchas historias que tenían en común sus estudiantes. Muchos estaban relacionados con la violencia, con la pérdida de un familiar por este tema de las pandillas, con la cárcel, con la falta de oportunidades, con el no volver a ver a un amigo que se fue o fue eliminado de este mundo de una manera cruel, etc. Esta actividad no solo le permite a Erin conocer a sus estudiantes, sino que sus estudiantes se den cuenta que comparten mucho más de lo que imaginaban, mucho más desde de esto de la etiqueta, de ser intratables, de ser incorregibles. Eran seres humanos que habían pasado por situaciones muy traumáticas y quizá no habían sido escuchados. Así que Erin acerca testimonios como los de Ana Frank y los de Zlata Filipovic, si no me equivoco, que son dos jóvenes que habían atravesado contextos marcados por la intolerancia, la violencia, habían vivido como parias o habían vivido escondidas. Ellos se ven en esas historias, pero ahí Erin les propone escribir sus propias historias. ¿Por qué no? Les dice. ¿Por qué si tú sientes que esta historia te interpela un poco, pero no está desde tu experiencia, desde tu mirada, no escribes tú tu propia historia? Entonces ellos comienzan a escribir diarios personales para narrar sus propias experiencias y encontrar en las historias que ellos querían compartir, encontrar en la escritura una forma de expresar aquello que muchas veces muchos no escuchaban o muchos no entendían o ellos no sabían cómo expresar. O quizá nunca les habían dicho que expresen su sentir. Lo que hace Erin se acerca a lo que en el Currículum Nacional del Perú, en el Minedu, podemos conocer como la situación significativa.
Y lo cierto es que la situación significativa debe partir del contexto, las características, las necesidades, las problemáticas y sobre todo los intereses de los estudiantes. Es muy importante cuando estemos con un nuevo grupo de estudiantes hacer un buen diagnóstico de quiénes son, qué les importa, qué les interpela, qué les gusta, qué les molesta a nuestros estudiantes. El grupo no cambia porque Erin viene con una metodología extraordinaria, usa una tecnología que ningún docente había hecho, sino porque ella empezó a hacerse las preguntas correctas que ningún otro docente con más experiencia que ella, con más expertise, había hecho eso. Por ejemplo, ella empieza a preguntarse, ¿quiénes son mis estudiantes? Ella busca conectar el aprendizaje con sus experiencias de los estudiantes, no con su mirada. Y resulta llamativo entonces que un grupo hacia el final de la película que tenía todas las estadísticas en contra, que un grupo que había sido catalogado permanentemente como un grupo conflictivo, termine graduándose, terminando su educación o pasando de grado, publicando sus escritos y convirtiéndose en un referente no solo de toda su institución, sino de muchos otros jóvenes que vivían experiencias como ellos. Como les digo, está basado en un hecho real muy interesante y ahí siempre los escritores de la libertad se reúnen año con año recordando esta proeza que tuvieron al publicar sus propias vivencias, ¿no? Y compartirlas, compartir su historia y compartir qué eran ellos, además de ese estereotipo o esa etiqueta que les querían imponer. Y lo cierto es que muchas veces la enseñanza comienza cuando dejamos de preguntarnos únicamente como docentes qué vamos a enseñar, qué tema entra aquí, qué dice mi unidad que haga, y empezamos a preguntarnos, ¿a quién? ¿Quiénes les estoy enseñando en este momento? Y esto es importante.